Cuando fracasamos, como muchos de nosotros, tenemos una excusa preparada. No teníamos todo lo necesario. No fuimos suficientemente visionarios o no estuvimos en el lugar y momento adecuado. El método de Lean Startup es uno de los métodos más famosos y usados por muchas empresas, la cual les ha llevado a tener éxito en el desarrollo tanto de sus empresas como de sus productos. Bienvenidos al segundo bonus track de este podcast, Mancito.ux. Como te mencionaba en el bonus track anterior, en esta sección o en este contenido vamos a hablar acerca de metodologías que han usado las mejores empresas para poder obtener valor y mayor resultado a la hora de diseñar y crear mejores productos. La frase que te leí en un principio es uno de los extractos que habla el libro acerca de cómo entender, ¿no es cierto?, los fracasos de las empresas, cómo entender cuando muchas empresas se lanzan a crear un producto o un servicio y lamentablemente no tienen éxito. Hay una frase que también dice el autor que habla acerca de la realidad que muchas o la gran mayoría de las startups al final fracasan. La gran mayoría de los nuevos productos no tienen éxito y la mayoría de las empresas no están a la altura de su potencial. Una de las interrogantes que existe en el mundo empresarial o en el mundo cuando diseñamos un producto, cuando pensamos en un servicio, es cuando fracasan, ¿por qué razón lo hacen? Tal vez, como decía el autor, tal vez no teníamos los recursos necesarios o no teníamos o no estábamos en el lugar y momento adecuado. Hay una frase que comúnmente se las dice, ¿no? De que hay que estar en el sitio y hay que estar en el momento y en el lugar adecuado. Pero lo cierto es que el éxito de una startup, de un producto, de una empresa, no es consecuencia de los buenos genes o de estar en el lugar correcto en el instante, en el momento adecuado. El éxito de una startup se puede diseñar siguiendo el proceso correcto. Esto significa que se puede aprender y por lo tanto se puede diseñar. Esta es una de las frases que también usa el autor en este libro, como te digo, del método de Lean Startup. Es muy interesante comprender que el éxito de una empresa, el éxito de una startup, que a la final es una empresa pequeña con un gran potencial de crecimiento, ¿ya? A diferencia de una empresa normal, ¿cierto?, donde se manejan jerarquías, donde se maneja una estructura un poquito más definida, donde tú ya tienes algo que se llama el management, la parte de la gestión, es un poco más, ¿cómo te puedo decir? Es un poquito más ya prevenida en cada uno de sus facetas. O sea, tú ya tienes un objetivo, tienes un inicio, tienes unos pasos a seguir, mientras que en una startup lamentablemente no. En una startup muchas veces empiezas sin tener claro cómo va a ser la jerarquía de esta empresa pues que vas a empezar a crear. Y es que una de las ventajas que tiene una startup es precisamente esa, o sea, no estar ligada, digamos, a un esquema súper rígido de administración. Pero sí que es muy importante entender que al no tener este esquema, sufren de algo que se llama la incertidumbre de no saber qué pasa el día de mañana, de no saber. Ahora, con esto no quiere decir que una startup sea sinónimo de desorden o sinónimo de un descuido total en sus procesos, no. Pero se maneja de una forma distinta en el tema que no te riges tanto
a un plan preestablecido, sino que simplemente tú lo que tienes ya escrito en tu mente es lo que quieres hacer, o sea, lo que quieres ya lograr, de manera que lo único que haces es que piensas cómo empezar a crear una versión muy mínima, muy simple de tu idea, y simplemente la pones en contexto de tus clientes, de tus usuarios o de tu público. A diferencia de un plan empresarial, por decirlo así, como te decía, de un plan de empresa un poquito más jerárquico, un poco más administrativo, tú te riges en base a una planificación, y si el momento que la planificación no sale como tú esperas, posiblemente, claro, existan momentos para hacer ajustes, pero estás condicionado a hacer lo que el plan te dice. En cambio, una startup está en constante movimiento, en constante cambio. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque la naturaleza de las startups es así. Muchas de ellas en su inicio posiblemente despuntan lentamente, o probablemente despuntan rápidamente, y tienen esta incertidumbre de pues no saber el día de mañana con qué se van a topar, con qué desafíos se van a topar, y es un poco lo que les hace flexibles. El autor en el libro de método de Lean Startup, como te mencionaba, que es Eric Ries, él nos cuenta una historia de cómo él encontró el éxito detrás de un tipo de management o de un tipo de manejo de empresa, como te decía, totalmente diferente al que nosotros hemos estado acostumbrados a escuchar, o posiblemente hemos estado acostumbrados a diseñar. Él habla que en una de las empresas, cual él era cofundador, era una empresa que tuvo la idea de crear avatars, ya estos muñequitos, digamos, digitales que que hacían que las personas se pudieran personalizar, digamos, en un personaje, digamos, de un mundo ficticio, por decirlo así, que pudieran interactuar. Más o menos lo que habla es que, bueno, para tenerlo claro, esto nace la idea antes de que se estrene la película Avatar, o sea, antes de que se tenga específicamente estipulado eso. Pero el punto aquí es que él nos cuenta que en un principio, en un inicio, ellos hicieron el proceso de la creación de un producto totalmente al revés. En vez de concentrarse en perfeccionar su tecnología, en perfeccionar, por ejemplo, sus aspectos internos, ellos se dedicaron a crear un producto y lanzarlo directamente al mercado, o prácticamente a sus clientes. ¿A qué me refiero? Ellos crearon lo que es un MVP, un mínimo producto viable, del cual en su versión número 1 tenía muchísimos errores, muchísimas cosas que seguramente en ese momento muchos no se habían fijado en esos detalles, pero ¿cuál era la intención de ellos al crear esta versión? Que si nos ponemos a pensar en el mundo normal, uno espera perfeccionar su producto antes de lanzarlo, y se toma su tiempo, perfeccionando, añadiendo más tecnología, añadiendo más funcionalidades, algo parecido a lo que en el episodio 2 que mencionábamos acerca de uno de los factores de la buena experiencia, era la utilidad. Y a veces intentamos o pasamos el tiempo esperando a la perfección, cuando podríamos crear y pues nada más ponerlo en contacto con nuestros usuarios o con las personas que van a utilizar este producto en una versión 1.0, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál va a ser el resultado? Seguramente te estás preguntando, o sea, es muy loco hacer eso, al final vamos a fracasar en el primer intento. Y no,
Eric Ries, la intención de ellos era obtener feedback de los usuarios, de las personas. ¿Para qué? Para poder perfeccionar en las siguientes versiones. Ellos empezaron a crear diferentes versiones, las cuales iban lanzando, y de la misma manera como el MVP 1.0 que te mencionaba, ellos obtenían pues cierta retroalimentación. Pero esta retroalimentación la tomaban como un aprendizaje. ¿En base a qué? No hacían lo que las personas les pedían que hicieran. Ellos miraban cómo era, digamos, el desenvolvimiento de este producto cuando interactuaban cuando las personas interactuaban con este producto a la final, y buscaban mejorarlo, porque veían ciertas cosas que eran como una oportunidad. Por lo tanto, el método de Lean Startup nace como una forma de crear mejores resultados de forma más ágiles, ¿sí? ¿Cómo? Con una validación temprana, lo que te decía al principio. La validación temprana es, tú tienes una idea, más o menos ya la tienes estructurada antes de que te lances 6 meses a desarrollar, a diseñar, si es una aplicación, si es una página web, si es un emprendimiento, si es un producto físico. Antes de que te lances a pensar cómo estructurar el producto, empieza a entender, bueno, ¿esto de verdad funciona? ¿Esto funciona como yo lo estoy pensando? Entonces ponlo en consideración. ¿De quiénes? De tus usuarios, y aprende de ellos. El método de Lean Startup se basa en una palabra importante: el feedback. Y en los bonus track que pues siguen a vamos a hablar acerca de esto, acerca de los aspectos que engloban a este método, lo cual se lo llama el círculo del feedback, que se basa en 3 aspectos: de el crear, el medir y el aprender. Vamos a ir uno por uno, obviamente. Vamos a ir viendo paso por paso. Pero lo que quería empezar es dándote una pequeña introducción acerca de cuál es el método de Lean Startup, por qué razón es importante, y al final vas a ver que es muy útil porque te puede servir para todos los aspectos que quieras. Como digo, la característica importante es la validación temprana. En la validación temprana descubres nuevos errores, descubres cosas que no sabías, descubres cosas que seguramente te hubieran ahorrado o te van a ahorrar mucho. Y como una de las frases que se menciona cuando hablamos de diseñar cosas funcionales es falla rápido y falla barato. Y eso es muy cierto. Mientras más rápido te equivoques, va a ser mejor, porque te vas a ahorrar muchísimo tiempo, tanto de desarrollo y de inversión de dinero. Así que te doy muchas gracias por estar en este segundo bonus track, donde hablamos acerca de una partecita del método de Lean Startup de Eric Ries.